how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Esta ciudad ha sido durante siglos uno de los motores de la economía polaca. Fue prácticamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, su reconstrucción ha sido muy meticulosa y hoy es una de las más bonitas de todo el país. Acompáñame a recorrer sus rincones y conocer su historia. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Breslavia. I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric. Oigan, mis chamos, casi no llego al tren, pero lo logré. Y es que para ir de Zakopane a Wrocław existe un autobús directo, pero llegaba muy tarde. Así que lo que hice fue tomar un autobús hasta Cracovia y desde Cracovia tomar un tren hasta Wrocław. Son creo que 2 o 3 horas de camino, está bastante bien. Los trenes están bastante cómodos, voy yo solo en este vagón. Pero nada, ahora sí, vamos a llegar a Wrocław, descansamos y mañana les empiezo a mostrar la ciudad. Y ya llegamos a Wrocław o Breslavia. Es tardísimo, son las 11 de la noche, así que vamos a buscar cómo llegar al hotel y a dormir y ya mañana les muestro esta ciudad. Miren, mis chamos, este es el sitio en el que me estoy quedando acá en Breslavia. El hotel se llama Vice City Hostel. Tiene también habitaciones privadas como esta, aunque el baño es compartido. Está a muy buen precio y hasta ahora se ve muy bien. Muy buenos días, mis chamos. Hoy es un día precioso, hay calorcito, hay mucho sol. Así que vamos a aprovechar este clima para conocer la bellísima ciudad de Breslavia o Wrocław en polaco. Ok, muchachos, voy a empezar desayunándome unos muffins que se ven espectaculares en una pastelería que se llama Piekarnia Poko. Está súper cerca de mi hostel, súper cerca de la zona céntrica. Y me pedí uno de mascarpone y uno de pistacho. La verdad no los había visto nunca así. Así que vamos a probar esta ricura. Aprovecho. Oye, están divinos, ¿eh? Ahorita me encuentro en la Plaza Solni, que no es la plaza principal, sin embargo está llena de casitas tradicionales de vivos colores, así que creo que vale la pena que vengan. Y está así justo al lado de la plaza del mercado, que la estoy viendo desde aquí y ya estoy viendo que está bien bonita. El nombre de Breslavia en polaco es Wrocław y es bien difícil de pronunciar, sobre todo cuando ves cómo está escrito. Y esta es una ciudad muy antigua que data del siglo IX, cuando se instalan por primera vez algunas tribus eslavas en lo que es la zona de la catedral, que les llevaré luego a conocer. Y desde el siglo XII se convirtió en la capital de Silesia, que es esta región, una de las más ricas de Polonia, ya que está muy cerca con la frontera de Alemania y de la República Checa. Esta ciudad fue perdiendo su identidad polaca durante el siglo XVIII, cuando fue invadida por Alemania, y antes de la Segunda Guerra Mundial prácticamente todo el mundo era alemán en esta ciudad. En 1944 la ciudad se convirtió en una fortaleza y fue destruida en 3/4 partes, así que hubo que reconstruir prácticamente toda la ciudad. Oigan, ahorita nos encontramos en el Rynek, que es la plaza del mercado de acá de Breslavia o de Wrocław, y que fue construida en el siglo XIII luego de las invasiones de los tártaros, que destruyeron prácticamente la ciudad. Es un espacio precioso, enorme, donde se encuentran muchísimas mansiones de gran importancia, pero sobre todo el ayuntamiento, que es uno de los monumentos más importantes de la ciudad.
el centro de la plaza van a encontrar un conjunto de casas que son las casas de los comerciantes, que eran los que encargados de vender las cosas acá en la plaza del mercado. Y nada, el sitio está muy lindo. Pasen por dentro porque tienen como un camino para entrar y la verdad es que está muy colorido y en muy buen estado. It all started with a wink, an unassuming little thing that has led us here today. Mira, aquí en el ayuntamiento desde hace siglos ha funcionado una cervecería o un bar acá. Y si ven por acá arriba van a ver dos esculturas que relatan un poquito la historia del borracho. Y van a poder ver del lado derecho un hombre borracho llegando a la casa y del lado izquierdo la mujer esperándolo con un zapato para darle. She was not one for the bar. We only lived mere miles apart, more like a second chance away. Miren, mis chamos, este es el famoso Ratsus de acá de Breslavia o ayuntamiento de la ciudad. Es un edificio gótico que fue construido entre los siglos XIII y XIV, aunque ha sido restaurado y renovado en muchísimas oportunidades. Tiene 4 fachadas, de las cuales esta es la más importante, pues es de estilo gótico, pero además cuenta con un reloj astronómico de hace 500 años aproximadamente. Lamentablemente ahora se encuentra en proceso de restauración, así que no vamos a poder visitar los salones del interior, pero dicen que están preciosos. I saw fireworks that day. Miren, mis chamos, en este pilar era donde recibían el castigo aquellos condenados por la corte de la municipalidad de acá de Breslavia. También recibían vergüenza pública. Y este no es el original. El original fue removido en 1945 porque había sido dañado y se colocó este en los años 80, que es una copia del anterior. Oigan, mis chamos, Broso es conocida como la ciudad de los duendes, y es que la ciudad está llena de estatuillas de duendes de metal por todas partes, y esto responde a una leyenda que hace siglos los habitantes de la ciudad estaban siendo atormentados por un diablillo, el diablillo de Oder, quien les enviaba palomas a los coches, les escupían las gafas, les escupían la sopa. Así que los habitantes le pidieron ayuda a los duendes o a los gnomos de esta zona, que eran muy bondadosos, para que los libraran, y ellos lo hicieron, y esto es un agradecimiento de la ciudad precisamente a la ayuda de estos duendes. También durante los años 80 se transformaron en un símbolo de la resistencia contra el régimen comunista, en un movimiento conocido como la Alternativa Naranja, en el cual las personas se disfrazaban de duendes y se colocaban un sombrero de color naranja para protestar contra el régimen comunista. I saw fireworks that day. En toda la ciudad hay más de 300 duendes instalados en todas partes. Lo van a encontrar en las esquinas, en los bancos, en las fuentes de agua. Y es que cada año instalan unas 30 estatuillas nuevas. Detrás de mí van a ver estas dos casas que son conocidas como Hansel y Gretel, que pertenecen a la iglesia de Santa Isabel de Hungría, que es la iglesia que está por detrás, que es la que vamos a visitar ahora. Y tienen la curiosidad que no fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, así que lo que están viendo es original. Ahora vamos a visitar la iglesia que está más cerca de la plaza del mercado del Rinek, que es la iglesia de Santa Isabel de Hungría, una iglesia de estilo gótico que fue construida entre los siglos XIV y XV y que ha perdido la mayor parte de sus obras de arte tanto en la guerra como en varios incendios. Y les debo decir que Breslavia, así como la mayor parte de las ciudades de acá de Polonia, está llenísima de iglesias llenas de obras de arte espectaculares, así que les voy a dejar por aquí una recopilación de las que más me han gustado para que ustedes decidan cuáles visitar.
La Universidad de Breslavia fue fundada en el siglo XVIII y se instaló en este edificio, que es uno de los edificios barrocos más importantes de toda la ciudad y donde se encuentra el Aula Leopoldina, un aula de baja altura pero que está construida en estilo rococó y que es uno de los lugares más hermosos de toda Breslavia. El acceso al edificio del museo se hace por una escalera monumental que está espectacular. Y les cuento que hay 3 tipos de entrada dependiendo de la cantidad de salones que quieran visitar. Yo pagué el de 3 salones, que son los más interesantes para ver porque es una exposición que es temporal, y vamos a ver qué tal están por dentro. Uno de los sitios a los que pueden acceder es a la torre matemática, que era una torre de astronomía y que tiene unas vistas preciosas, miren, del centro de Wrocław. También hay una exposición de instrumentos matemáticos abajo, pero creo que esta vista es lo que vale la pena. Miren mis chamos, me encuentro en el Aula Leopoldina, el salón más importante del Museo Universitario. Este salón data del siglo XVIII y es el único salón barroco secular que se conserva en toda Polonia. Está decorado con unos frescos impresionantes que narran lo que es la coronación de la sabiduría, y detrás de mí se encuentra una estatua en gloria del fundador de la universidad, que es el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, Harold I. Y este es el último salón que vamos a visitar, que es el Oratorio Mariano, que fue construido a principios del siglo XVIII y que fue fundado como una capilla, pero luego de la secularización de la universidad, porque antes pertenecía a la Orden de Jesús, se convirtió en una sala de conciertos. La iglesia barroca más importante de la ciudad es la iglesia del Santo Nombre de Jesús, una belleza de iglesia que está totalmente pintada con frescos y que tiene una decoración, por supuesto, barroca, que fue construida en el siglo XVII, y la verdad creo que vale muchísimo la pena visitarla, además que es gratis. En el centro de Breslavia se encuentran varias islas. La más famosa es la isla de la Catedral, donde se encuentra por supuesto la catedral, y esta, que es más chiquitita y es verdaderamente una isla, es la isla de la Arena, donde se encuentra la iglesia de Santa María de la Arena, y no mucha más cosa porque es muy chiquitita. Who could find on through all these doors? Touring basement couches and living room floors. On to the next town, to the next show. Miren, este precioso puente en el que me encuentro es el puente de la catedral, que une la isla de la Arena con la isla de la catedral, y tiene como curiosidad que las lámparas de acá aún hoy en día están iluminadas a gas, así que en las mañanas tiene que venir una persona a apagarlas y en las noches por supuesto a encenderlas, y es por eso que dicen que es uno de los lugares más románticos de la ciudad. En la isla de la catedral fue donde se inició la historia de Wrocław, y aquí están los monumentos más importantes y más antiguos de la ciudad, aunque esta no es una isla a pesar de su nombre, sino que es tierra firme, solo que está al otro lado del río de lo que es la ciudad nueva. Y vamos a visitar el monumento más importante, que es la catedral de Wrocław. Takes this drowning man and it makes him flow.
La Catedral de San Juan Bautista es la iglesia más importante de acá de Wrocław y fue construida en el siglo XII aproximadamente. Sin embargo, fue destruida durante las invasiones de los tártaros, así que hubo que reconstruirla y se tardaron aproximadamente unos 200 años en terminarla. El interior es de estilo gótico y adentro hay varias capillas de estilo barroco que están muy bonitas según dicen, pero ahorita están cerradas, así que voy a intentar venir mañana a ver si están abiertas. Además, se puede visitar la torre de la catedral, que dicen que tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Aunque la visita a la catedral es gratuita, hay que pagar por el ingreso tanto de la torre como de las capillas barrocas. Durante la Segunda Guerra Mundial la catedral fue convertida en un polvorín y estalló, así que se destruyó el 70% de la iglesia. Es por eso que hubo que reconstruirla y hoy en día está en trabajo de restauración, así que hay muchas de las cosas que no se pueden ver. Este bellísimo edificio que está detrás de mí es el Museo Nacional de Wrocław o el Museo de Silesia, un museo que expone obras de arte desde los siglos XII hasta la actualidad y que se basa principalmente en artistas polacos, especialmente de la región de Silesia. Yo no lo voy a visitar porque la verdad no me da tiempo, tengo otras cositas que ver antes. Sin embargo, si tienen tiempo y les encanta el arte, pues visítenlo porque dicen que está espectacular. Si les gusta el arte y les gustan las pinturas grandes, tienen que venir a ver el panorama de Reclavica, una enorme pintura que narra los hechos de la batalla de Reclavica, donde los polacos le ganaron a los rusos y que fue pintada a finales del siglo XIX. Esta pintura tiene nada más y nada menos que 120 metros de largo y unos 15 metros de alto, y a pesar de que pareciera ser un mural, realmente es un lienzo que está hecho en aproximadamente 15 partes diferentes que están unidas entre sí. Durante la Segunda Guerra Mundial la pintura fue gravemente dañada porque fue bombardeado el edificio en el que se encontraba y hubo que enrollarla en un rollo como de 15 metros y guardarla en los fondos de un monasterio de acá de la ciudad. Y también durante el periodo comunista la pintura permaneció clausurada, pues narraba una batalla en la que los polacos le ganaron a los rusos, que precisamente no era lo que el régimen quería para este momento. La pintura está increíble y además por el precio de la entrada a ella pueden entrar gratis al Museo Nacional, que ahora sí que se lo voy a mostrar porque ya está incluido y ya está pago. Watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street. Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that... Y para terminar el día vamos a visitar la iglesia de Santa María Magdalena, que está justo aquí al ladito de la Plaza del Mercado. Es una iglesia hermosa que tiene dos enormes torres, desde las cuales se supone que tiene una de las mejores vistas de la ciudad, sobre todo al atardecer. Hay que subir un montón de escaleras para llegar al puente de los penitentes, pero miren el espectacular atardecer que hay en este momento. Está increíble este sitio para venir a ver el atardecer, vale mucho la pena.
Oigan, después de haber subido al Puente de los Penitentes, vine a la plaza a disfrutar de uno de los mejores atardeceres que he tenido acá en Polonia. La vista está preciosísima, así que no se vayan a perder de un atardecer en un día despejado acá. Bueno, mis chamos, después de haber entrenado es hora de buscar qué cenar porque me estoy muriendo de hambre. Y me recomendaron un restaurante que está aquí cerquitita del hotel y cerquita de la plaza del mercado. Así que vamos a probar a ver qué tal está la comida allí, que me dijeron que es tradicional polaca y que está muy buena. Bueno, mis chamos, y vine a cenar a un restaurante que se llama Conspira. Está aquí muy cerquita de todo. Está en el medio de la plaza del mercado, en el medio de mi hotel. Está como inspirado en el movimiento Solidaridad, que este movimiento de trabajadores que permitió a la larga la caída del comunismo acá en Polonia. Y me pedí un montón de comida porque quería probar los pierogi, que son como unos dumplings hechos de patata, si no me equivoco, y una carne que es al estilo Wrocław, que lleva varias cositas. Que me dijeron que es un montón de comida, así que probablemente me la tenga que pedir para llevar y desayunarme eso, que no está nada mal. Y nada, vamos a ver qué tal está esto. Aprovechen de pasear de noche por las calles de Breslavia porque están muy bien iluminadas y los monumentos se ponen así de bonitos como el Rathaus. Y con estas preciosas vistas quiero despedir este vídeo de Breslavia, una ciudad que desde el primer momento me encantó. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos. Were